Queridos irmãos, Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estábamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 22, la multiplicación de los panes y los peces. La lectura bíblica, Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Yo doy gracias al Señor por el modelo dejado por Él en Juan 5, que nosotros mencionamos en el mensaje anterior. En Juan 5, Jesús dejó un modelo que no se puede. Esto nos marca quién es el enviado de Dios. Nos queda muy claro, sin ninguna posibilidad de engaño. La palabra de Dios es tan importante porque la palabra es la que hace la obra de Dios. Y la palabra es aquella que estaba en el principio con Dios. Juan, él comienza su evangelio de una manera tan diferente de cualquier otro escrito. Él comienza en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, dice: en el principio era la palabra, y la palabra, el verbo, estaba con Dios y era Dios. Entonces Juan nos deja muy claro de que la palabra no es solamente un medio de comunicación que el hombre usa para transmitir sus pensamientos y sus ideas. La palabra, en verdad, en la definición de Juan, la palabra era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él era la palabra que ya existía en el principio, en la eternidad. Él no apareció en medio del transcurso. Él ya era desde el principio. Y la palabra estaba con Dios, estaba con el Padre. Había esa coexistencia de Él desde la eternidad. Y también la palabra era el mismo Dios. Entonces, ahí que hace toda la diferencia. La palabra, nosotros hombres usamos la palabra para comunicarnos como un medio de comunicación, pero la palabra de Cristo es más que esto. Es la manera que Dios quiere comunicarse con el hombre, y esta comunicación no es solamente a través de la palabra. Dios transmite una idea, no solamente Dios transmite sus pensamientos, sino también que hace esto, pero es principalmente Dios transmite a Él mismo, al propio Dios, por medio de una persona que es Jesucristo. Jesucristo es esta palabra. Por eso, cuando llega a Juan capítulo 5, es tan importante esta cuestión de quién entonces es el canal transmisor de esta palabra tan importante, que trae a Dios al hombre, que transmite esta palabra, que es vida para el hombre. Por eso que Juan capítulo 1, él ya viene mostrándonos que esta palabra, en el versículo 4, la palabra, la vida, estaba en él, el verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando Dios transmite a través de la palabra esa
esa palabra llega hasta el hombre, con Dios, con el Hijo de Dios Jesucristo, trae la vida de Dios y trae la luz. Y esa verdadera luz es Jesucristo que vino al mundo para iluminar a todo el mundo. Por eso, hermanos, la cuestión de quién es el canal que transmite la palabra de Dios es un tema de suma importancia. Porque si alguien usurpa en ser el canal de Dios, hablando en nombre de Dios, causará mucha confusión. Entonces Jesús nos deja muy claro para que el hombre pueda definir quién es el profeta, quién es el canal usado por Dios para transmitir la palabra. Entonces, cuando llega al versículo 31 de capítulo 5 de Juan, Jesús deja claro diciendo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que es el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces Jesús está estableciendo un principio para que nadie se engañe. En todas las eras Dios habla para hacer su obra, y Dios necesita un canal, Dios necesita un enviado, Dios necesita un profeta para que esta palabra en todas las eras continúe como el hablar de Dios para hacer la obra de Dios. Sin embargo, cualquier persona puede decir: yo soy el profeta de Dios. Por eso Jesús quiere dejarnos muy claro este principio. Una persona, ella misma, no puede decir que ella es el profeta de Dios. Aquí dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Yo necesito que otro dé testimonio de mí. Ahí el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Entonces, todos pensaron, ya que Jesús necesita que otro dé testimonio de él, lógicamente ese otro sería Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue designado por Dios como el precursor de Jesús para preparar los caminos para el surgimiento de Jesús, el profeta. Solamente que si Jesús aceptase, y de hecho Juan el Bautista dio testimonio de él, dijo a todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en el momento en que Jesús fue bautizado, él dio testimonio de que vio los cielos abriéndose y el Espíritu descender sobre Jesús como una paloma, y él dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista de hecho dio testimonio de Cristo. Sin embargo, Jesús, él quiere evitar que futuramente nosotros seamos engañados. Él dice: yo no voy a aceptar el testimonio humano. No voy a aceptar solamente este testimonio. Yo tengo un testimonio más fuerte aún. ¿Quién es este testimonio? Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿quién es que realmente da testimonio para que sea válido el testimonio de que Él es el enviado de Dios? Hermanos, es el mismo Dios, el mismo Dios. Ahí el versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si Dios que da testimonio, el hombre, ningún hombre
oyó su voz y no vio su forma. Entonces, ¿de qué manera Dios da testimonio de su enviado? ¿De qué manera? Gracias a Dios, Cristo Jesús dejó un ejemplo muy bueno, muy claro, y es algo que no tiene error, equivocación. ¿Cómo Dios da testimonio diciendo que Jesús era el enviado de Dios? Por medio de las obras que Dios le confió para hacer. Y estas obras que Jesús hacía, porque ningún hombre consigue hacer las obras de Dios que Jesús hacía, probaban que Jesús era el enviado de Dios. Entonces, este es el testimonio. El testimonio era las obras que Jesús hacía, que el Padre mandaba hacer. Esto es confirmado en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. ¿Ustedes están con paciencia para oír nuevamente esto? Deuteronomio 18. Yo voy al versículo 21-22. ¿Cómo yo voy a saber si Él es el enviado de Dios? Él es el profeta. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceréis la palabra que Jehová no ha hablado? ¿No habló? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si un profeta dice, yo soy el enviado de Dios, yo hablo en nombre de Dios, pero aquello que él habla no sucede, no se cumple, entonces este profeta no es de Dios, no habla la palabra de Dios. Ahora, al contrario, si este profeta habla en nombre de Dios y su palabra sucede y se cumple, entonces este profeta es de Dios. ¿Estoy en lo correcto o no? Ahí entonces, ¿qué tiene que hablar este profeta? En el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que le mandare. Un profeta que habla en nombre de Dios, él no puede hablar sus propias palabras. Él tiene que hablar las palabras que el Señor coloca en su boca. Él hablará todo lo que el Señor le ordene. Un profeta no tiene su propia libertad. Alguien va a decir entonces, todo lo que el profeta hoy en el Nuevo Testamento habla, letra por letra viene de Dios. Hermanos, hoy no es así como en el Antiguo Testamento. El Espíritu descendía sobre un profeta y ese profeta decía, hijo mío, haga aquello, haga esto. Hoy no es así. Hoy es en el principio de la encarnación. Dios usa un canal hombre para transmitir lo que Él quiere hablar. No quiere decir, hermanos, que cada punto, cada coma sea exactamente como Dios habla. No, pero la transmisión de la idea de la palabra es de Dios. Los hermanos entienden esta diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Un profeta no entra en trance y de repente pasa el Señor a usar su boca, a hablar. No, no es así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor usa el principio de la encarnación. Él usa al hombre para hablar a través del hombre en su plena conciencia. ¿No es así? Entonces, hermanos, este profeta, él habla las palabras de Dios, las palabras que Dios le ordenó. Y versículo 19,
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, las palabras no son del profeta, las palabras son del Señor, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado a hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el profeta tal morirá. ¿Qué quiere decir esto? Algunos entonces dicen, un profeta tiene que ser un poco más humilde, más modesto, no puede ser tan presuncioso, él no puede decir que la palabra que sale de la boca de él es la palabra de Dios, entonces él va a amenizar un poco, va a hablar de la manera humana. Hermanos, no puede hacer esto. ¿Ustedes entienden? El profeta que presuma hablar alguna cosa en mi nombre que yo no le mandé a hablar, quiere decir, toda la palabra quiere decir que tiene que ser conforme a lo que el Señor mandó a hablar. Algunos pueden estar un poco cansados de oír que hablamos la palabra profética, la palabra profética. ¿Qué es eso? Solo hablan de palabra profética. Yo voy a definir muy rápidamente qué es la palabra profética. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 y 2. Versículo 1. Dios, habiendo hablado, principalmente en el Antiguo Testamento, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres. ¿Cómo Dios habló? A través de un parlante celestial, a través de una voz de trueno. ¿Cómo Dios habló entonces? Y no es solo de una manera, de muchas maneras. No fue solo una vez, sino muchas veces. Pero Dios habló a los padres por los profetas. Entonces, los profetas hablaron a los padres, en verdad hablaron lo que Dios quería hablar a los padres. Entonces, estos profetas que hablaron como profeta, la palabra de él es la palabra profética. ¿Ustedes entienden? ¿Qué es la palabra profética? Es la palabra que Dios habla por medio de sus profetas. Esto es la palabra profética. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios hoy continúa hablando, porque si Dios para de hablar, la obra de Dios para. Dios necesita ejecutar su obra en la tierra, y la obra de Dios en la tierra es ejecutada cuando Dios habla. Entonces, después que Jesucristo vino, Dios entonces encargó a su Hijo esta misión de hablar. Entonces Jesucristo, en cuanto estuvo en la tierra, Él, que es el propio verbo, la propia palabra, Él habló. Y los milagros sucedían, las cosas sucedían, y la obra de Dios era ejecutada. Y después que Él murió y resucitó, hermanos, ¿quién continuó a hablar del Hijo? ¿Quién continuó Él a hablar del Hijo? Fueron los apóstoles, los profetas. Pedro, después en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Él se levantó junto con los 11. Cuando Él abrió su boca, era el Hijo usando su boca, hablando la palabra profética. ¿Estoy en lo correcto o no? Más tarde, para alcanzar al mundo gentil, el Señor levantó a Pablo, y las palabras que Pablo hablaba venían de la revelación de Jesucristo. No eran sus palabras, eran palabras de revelación con relación a los misterios de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 3. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, lo que él hablaba no eran la palabra de Pablo. Lo que él hablaba eran palabras que el Hijo de Dios hablaba, la palabra de Dios. Tal es así que 1 Tesalonicenses 2:13, los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo como palabra de Dios, y como de hecho es la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, esta palabra operaba eficazmente entre los que creían en la palabra.
Por eso, hermanos, esta es la definición de la palabra profética. Es Dios hablando con el hombre. Hoy, principalmente, es Dios hablando con la iglesia. Dios habla con la iglesia a través de su canal. Y esta palabra, hermanos, es la palabra de Dios. No tiene que tener miedo de hablar esto. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Es para realizar su obra. ¿No es así? Isaías 55. Yo no quería perder tanto tiempo en esto, pero por amor a ustedes voy a leer Isaías 55. ¿Cómo Dios hace la obra? Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra hará. La palabra hace la obra. La palabra realiza la voluntad de Dios. La palabra hará lo que prospera lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y hermanos, para quien dice, usted está inventando esta palabra profética, está bien. Segunda Pedro. Pedro habló primero. No fui yo quien habló primero, es el otro Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1. No estoy encontrando segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Es la palabra de Dios hablada por medio de sus profetas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, en cuanto el Señor no vuelva, nosotros necesitamos del hablar de Dios, necesitamos de la palabra profética, porque esta palabra profética sirve para nosotros como una antorcha que brilla en la noche oscura. Nosotros estamos en la noche de las tinieblas. Este mundo yace en el maligno. Estamos en el mundo tenebroso, pero nosotros tenemos que, en la iglesia tenemos la palabra profética como una antorcha. Y la antorcha brilla y nos da una dirección. Nosotros sabemos para dónde estamos yendo. ¿Quién sabe para dónde está yendo? ¡Aleluya! Gracias a la palabra profética. Esto va a suceder hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Quiere decir, hasta que llegue la venida de Cristo. Cuando Cristo llegue, hermanos, nosotros no necesitaremos más de la palabra profética. Pero hasta allá vamos a necesitar, esta palabra va a darnos dirección. Esta palabra va a realizar la obra de Dios. Gracias a Dios por Jesús habernos dejado un principio tan claro en Juan capítulo 5 para nosotros no equivocarnos en la edificación de quien sea el profeta, de quien sea el canal que Dios usa en cada era para llevar la obra de Dios adelante a través de la palabra. Entonces, ahora podemos entrar en el mensaje. ¿Está bien? Juan 6, capítulo 1. Juan capítulo 6. Juan 6. Versículo 1. Voy a ser rápido. Después de estas cosas, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Tiberia o Galilea son dos nombres para el mismo mar. Y algún texto trae que este mar era llamado el mar de Genesaret. ¿Los adolescentes saben o no?
Entonces, este mismo mar tiene tres nombres. Él era llamado de Genesaret y después pasó a ser llamado de Galilea, mar de Galilea. Y ahora pasó a ser llamado de Tiberias. ¿Por qué Tiberias? Porque yo escribí así. El mar de Galilea, el nombre anterior del lago era Genesaret y después pasó a ser llamado de Galilea y posteriormente fue llamado de Tiberias por causa de la ciudad que Herodes Antipas construyó en sus márgenes en honra al emperador romano Tiberio. Para honrar al emperador, él construyó una ciudad y llamó esa ciudad de Tiberias. Entonces, el mar pasó a tener el mismo nombre, el mar de Tiberias. En el caso, entonces Jesús aquí dice así, después de estas cosas, ¿qué son estas cosas? Estas cosas, en el caso anterior, nosotros estamos hablando del caso del paralítico. El paralítico, en el caso del paralítico, el escenario era Jerusalén. Y Jerusalén era el centro de la religión judía y donde estaba un tanque llamado de Betesda, y allí estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, en busca de cura, sanidad. ¿Representa qué cosa? Representa al hombre confía en la religión para su cura. El mundo está enfermo, el hombre está enfermo. Y la religión pretende ser la fuente de la cura. La religión puede hasta curar, pero es muy limitado. Ustedes saben que la religión judía también dentro de su creencia a los ángeles, y el ángel tenía que descender de tiempo en tiempo, nadie sabía cuándo, no tenía una hora marcada, agitaba aquellas aguas y uno de los enfermos que estaban allí, el primero que descendía entonces era sanado. Pero si usted consigue ser el primero, usted es el menos necesitado de sanidad. Entonces, quien más necesita sanidad no conseguía descender. Entonces, la religión no consigue resolver el problema de la cura del hombre. ¿Está bien? Entonces, allí estaba un paralítico de 38 años. 38 años. Podemos decir que a veces nuestra situación personal, nuestra situación de la vida de la iglesia, sea 38 años como este paralítico, pero el Señor quiere curarnos, quiere sacarnos del lecho, porque la religión te da un lecho y usted queda acostado en ese lecho todo el tiempo, reclinado en el lecho todo este tiempo, pero el Señor quiere sacarte de allí y que tú cargues el lecho. Y ahí el Señor, con una palabra, el Señor le preguntó, le dijo a este enfermo, ¿usted quiere ser sanado? Y él dijo, Señor, ¿cómo voy a ser curado? Cuando el agua se agita, no hay nadie que me cargue. Cuando yo quiero descender, otro descendió antes de mí. No consigo ser curado por la religión. Jesús le dijo una palabra. Levanta, toma tu lecho y anda, le dijo Jesús. Es la palabra de Dios que cura. La palabra dice, Jesús dijo una palabra, levántate, toma tu lecho y anda, listo. Él tomó su lecho y comenzó a andar. Y ahora, en este caso, en el mar de Galilea, hermanos, el ambiente ya no es más Jerusalén, el ambiente es el mar. No sé si ustedes saben de la geografía de Israel. Hoy Israel volvió al foco de nuestras atenciones. Si usted mira Jerusalén, usted mira al mapa de Israel. Más al norte, allí está el mar de Galilea.
y en medio del camino está un desierto. Entonces, el pueblo se juntó junto al mar de Galilea por causa de la supervivencia. El mar produce peces. Entonces, allí estaba alrededor muchas ciudades que viven de la pesca para la supervivencia del hombre. Entonces, es diferente de Jerusalén. No tiene más aquel ambiente denso de la religión. Entonces el mar, hermanos, el mar de Galilea que se sitúa en medio del desierto indica el mundo de la supervivencia del hombre, subsistencia del hombre. La población de las ciudades que se formaron alrededor del mar de Galilea vivía de la pesca, que era la principal fuente de su sustento. Prácticamente todos vivían de la pesca. Hermanos, la tierra fue creada por Dios para que el hombre viva, para en ella multiplicarse y dominar la tierra. Génesis 1:26. Ustedes deben saber muy bien de esto. También dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Entonces Dios colocó al hombre en la tierra, y la tierra sirve para que el hombre no solo le sirva de alimento, sino que en ella el hombre pueda multiplicarse, siendo fecundo y esparcirse por la tierra y dominar esta tierra, sujetar la tierra para Dios. Entonces, por eso Dios bendijo la tierra para que el hombre pueda en ella vivir. Pero por causa de la caída del hombre, la tierra fue maldita. Vea en Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto oíste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, entonces el desierto, esta formación, si el hombre no cultiva la tierra naturalmente forma cardos y espinos. Hermanos, por el desierto es una señal de la maldición de la tierra por causa de la caída del hombre. Entonces, la consecuencia de la maldición, entonces el mar representa al mundo corrupto por Satanás, donde la humanidad caída vive para obtener su sustento. Hermanos, todos nosotros hoy vivimos en el mundo, ¿no es así? Y este mundo en que vivimos, hermanos, representa el mar. Es el mar. Y este mar está dominado por Satanás, por el diablo. ¿Entienden? Solo que Dios no nos quitó del mundo. Dios nos dejó en el mundo, pero la iglesia está en el mundo, pero la iglesia no puede permitir que el mundo entre en la iglesia. La iglesia es como un barco. El barco está sobre las aguas del mar, pero las aguas del mar no pueden entrar en el barco, porque el día que las aguas del mar llenen el barco se hunde. Entonces, hermanos, la iglesia
iglesia es este barco. Nosotros estamos en el mundo, pero nosotros, como Jesús, no somos del mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Este mundo, todos nosotros como hombres que viven en este mundo, después de la caída del hombre, hermanos, nosotros sacamos de este mundo nuestro sustento. Todos nosotros sacamos el sustento de este mundo. Entonces, hermanos, el mundo es el medio que el enemigo de Dios usa para esclavizar al hombre, ocupándolo con trabajo para obtener el sustento, para acumular riquezas, conquistar bienes y patrimonios, apartando al hombre del propósito inicial de Dios, en usar al hombre para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, para dominar la tierra. Entonces, hermanos, obtener sustento en la tierra, hermanos, es nuestro derecho y deber legítimos. ¿Estoy en lo correcto o no? Es legítimo usted tener un trabajo. Usted necesita sustentarlo a usted y a su familia, ¿cierto? Entonces es legítimo. Solo que el hombre no fue hecho solo para obtener sustento. El hombre fue hecho para hacer la voluntad de Dios. El hombre fue hecho y colocado en la tierra para dominar esta tierra y establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra. Solo que Satanás usa la necesidad del sustento del hombre, esclaviza al hombre y el hombre termina olvidándose del propósito inicial de Dios y no teniendo tiempo para Dios. A veces, aún entre nosotros, no tengo tiempo para el Señor. El día que me jubile, tal vez sirva al Señor, pero ahora no tengo tiempo. No, ahora usted puede servir al Señor con su trabajo y empleo. El Señor quiere que usted haga esto. No es solo que el día que usted deje de trabajar, usted va a servir al Señor. No, usted sirve al Señor trabajando. No hay ningún problema. Pero no deje que el mundo te usurpe. Por eso Jesús habló en Mateo 6. ¿Recuerdan esto? Jesús habló en Mateo 6. ¿Qué dijo el Señor? Por eso que en Mateo 6 Dios recuerda que el hermano Andrés está mencionando ahora, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo como también en la tierra. Este es el propósito principal de nuestra vida humana. ¿No es así? Para que Dios pueda hacer su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahí Jesús entonces alerta, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Usted vale más que el alimento que usted come. Usted vale más que la vestidura que usa. Dios quiere usarlo a usted para hacer su voluntad. Dios quiere usar al hombre para que su reino sea establecido aquí en la tierra. Por eso, no ocupe todo su tiempo con el sustento. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos gastan todo su tiempo, usan toda su energía para esto. Ustedes no, ustedes son de la iglesia, ustedes son del reino de los cielos. Ustedes son diferentes. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe todo lo que usted necesita.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, cuide del reino del Señor, cuide de la justicia, de su justicia. Hermanos, estas cosas el Señor le va a suplir a usted. En vez de usted decir yo estoy muy ocupado, tengo muchas tareas, no tengo tiempo. ¿Quién sabe usted ya tiene el alto cargo en una empresa o su negocio prosperó tanto que no tiene tiempo para el Señor? Voy a decirte algo. Si usted dedica el principal tiempo para el Señor, para con los suyos, con los del Señor, el Señor le da en cuanto nosotros dormimos. Aquel que está inquieto, queriendo realizar muchas cosas, el Señor da a los suyos en cuanto ellos duermen. Por eso, hermanos, vamos a descansar en el Señor. Hacemos la voluntad del Señor y el Señor va a suplir todo lo que necesitamos. Amén. Vamos al versículo 2, volviendo otra vez. Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguían una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Hermanos, la numerosa multitud seguía a Jesús por causa de la cura de los enfermos. Esto nos muestra cómo la humanidad está enferma, a pesar de que todo parece normal, todos ocupados con su trabajo, con el pan de cada día para garantizar su futuro. Sin embargo, todos están enfermos y carentes. Solo quien va a las calles a orar por las personas, usted percibe cuánto las personas están carentes, cuánto las personas están enfermas, necesitando de sanidad. Por eso Jesús, cuando vino aquí en la tierra, en Mateo 9, vamos a ver, Mateo 9, Él se preocupó tanto con la humanidad. Él no alquiló una escuela para enseñar a sus discípulos. Él fue a las calles. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Es para establecer el gobierno de Dios en la vida de los hombres. Hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Nuestra misión como la iglesia es predicar el evangelio del reino. No es solo un evangelio de salir del infierno e ir al cielo, no. Nosotros estamos predicando el evangelio en que Cristo necesita encabezar sobre la vida de las personas. Enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio y curando, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, las personas están enfermas, aunque estén sanos físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente están enfermos. Entonces, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, por eso nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino. Versículo 37 dice así: Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la necesidad es muy grande en las calles y los obreros son pocos. Por eso, hermanos, el Señor comenzó a incomodarnos. Incomodó al hermano Don, comenzó a usarlo para decirnos a nosotros que necesitamos de colportores. Nosotros necesitamos del CP para formar más colportores.
necesitamos de trabajadores en las calles. Y gracias a Dios que en 2017 en adelante el Señor nos agració con el colportaje dinámico. Y hoy nosotros tenemos más de 500 colportores trabajando todos los días. Y nosotros tenemos varios hermanos como colportores parciales en la iglesia haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué, hermanos? En las calles están las personas que están enfermas, precisan del evangelio del reino. Por eso, hermanos, estamos llamando a más y más personas para la mies. Vaya al CP, vaya al PAC, para que usted también se torne uno de estos trabajadores. No necesariamente usted necesita dejar su trabajo, no necesariamente usted puede ser de estos trabajadores en la mies del Señor. Claro que el Señor necesita de muchos que dediquen todo su tiempo para esto, porque la necesidad es muy grande. La mies está blanca, la cosecha está lista, vamos a cosechar esta mies. Entonces allí Jesús, vamos a terminar, Jesús subió al monte. Hermanos, ¿qué es el monte? Es muy significativo aquí. Y Jesús no estaba en el mar, Él subió al monte. El monte representa una posición elevada en relación al mar. La verdadera comida que satisface al hombre, la comida que perece, que satisface al hombre está en el mar, pero la verdadera comida que satisface al hombre no está en el mar, está en el monte. Por esa razón, hermanos, el apóstol Juan quiere llevarnos en todo tiempo para arriba. No vamos a quedarnos aquí en la esfera de la tierra. Sube para aquí. Hay una puerta abierta en los cielos. No esté mirando todos los días para el piso. Levante los ojos. Sube sobre las alas de un águila para usted mirar de arriba hacia abajo. Entonces vamos al monte. Allí está el pan que nos satisface. Ahí el versículo 4. Versículo 4, ¿cómo dice? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Usted ya percibió que Juan, cuando menciona alguna fiesta de los judíos, él no especifica cuál fiesta es, con excepción de la Pascua. Cada vez que habla de la Pascua, él especifica por qué, hermanos. La Pascua tiene todo que ver con el Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús es el Cordero Pascual que fue inmolado para realizar la redención por el hombre pecador y por su sangre derramada en la cruz, hermanos. Dios obtuvo nuestra eterna redención y su carne se tornó nuestra verdadera comida, nuestro alimento, el suplir de vida para que nosotros podamos vivir por medio de Él. Vamos a ver 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Señor Jesús, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Hermanos, nosotros hoy, antes vivíamos una vida leudada. La levadura aquí representa pecado, puede representar, hermanos, varias enseñanzas malas, religiosos, pero que no producen vida, y también pueden representar enseñanzas que llevan a fermentar como rebelión, cosas de ese tipo. Hoy nosotros, hermanos, vivimos una vida de panes ácimos. Nosotros vivimos una vida sin fermento, sin levadura, sin pecado y sin nada que nos leude. Nuestro corazón es puro para con el Señor, es puro para el Señor, porque también Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado. Por eso celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
Hermanos, nosotros no usamos más de la maldad ni la malicia, medios oscuros, medios de las tinieblas para hacer las cosas. Nosotros hoy estamos en la iglesia y sí, vivimos con panes ácimos de sinceridad y de la verdad. Nosotros hacemos todo en la luz, todo con sinceridad y todo con verdad. Hermanos, esta es la vida de la iglesia. Amén. Posiblemente, hermanos, la multitud fue hasta Jesús. Querían aprovechar a Jesús sus últimos días antes de ir para la Pascua. Porque toda la fiesta de la Pascua ellos sabían que Jesús subía a Jerusalén. Por eso que la multitud quería, antes de que Él suba a Jerusalén, querían algún beneficio, ser sanados, ser atendidos sus necesidades. Por eso que la multitud fue hasta allá. Vamos a continuar la lectura. Capítulo 6, versículos 6, versículos 5 y 6. Vamos ahí. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Por qué Jesús preguntó a Felipe? ¿Quién sabe esto? Él tenía tantos discípulos. ¿Por qué preguntó a Felipe? ¿Quién sabe? ¿Felipe era de qué ciudad? João 1,44. ¿De qué ciudad era Felipe? João 1,44. Está aquí en Juan 1,44. Juan 1,44. Vamos a mirar. Los adolescentes me respondan. ¿De dónde era Felipe? Juan 1,44. Felipe era de Betsaida. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Era en aquellos alrededores. ¿Por qué Jesús preguntó a Felipe? Porque Felipe conocía cada lugar de la región. ¿Hay algún lugar para comprar pan? ¿Acá hay algún supermercado, algún almacén para comprar pan? Y Felipe dijo, por eso le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos panes? ¿Cuándo darles de comer? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe era uno de los primeros para ser llamados. Ustedes vieron en Juan capítulo 1. Entonces Jesús, con este episodio, él quería mostrar a los discípulos que en el reino de los cielos no se sigue la lógica humana, porque Él puede operar algo sobrenatural. Por eso, hermanos, si usted vive la vida de la iglesia, aún siguiendo la lógica humana, su vida cristiana sigue una vida lógica de la lógica humana. Hermanos, todo sucede en la lógica humana. La iglesia que yo administro, yo sé administrar mi habilidad humana. Hermanos, entonces, no va a salir de eso, de ese lugar. Cuando vengan 5,000 hombres, la multitud de 5,000 hombres, usted no tendrá la condición de alimentarlos más. ¿No es así? Hermanos, necesitamos ver que nosotros no hacemos parte más de un grupo religioso aquí en la tierra. Nosotros somos un grupo religioso humano. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, sobrepasa la limitación humana. El hombre no consigue atender la necesidad del hombre. Pero, hermanos, el reino de los cielos, tenemos el rey del reino de los cielos que puede atender a esa necesidad. Por eso, hermanos, no podemos conformarnos, acomodarnos en la estructura religiosa, en la lógica humana. Todo está muy bien. Domingo de mañana voy a la reunión, administro la iglesia, yo sé liberar un mensaje, sé hablar, cuidar de los hermanos, de los jóvenes, y no sale de la lógica humana. Entonces nada sobrenatural nunca va a ocurrir. Gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos en el reino de los cielos. Entonces Jesús quería enseñar a sus discípulos: no se limite por la lógica humana, no se limite por el límite humano.
yo puedo hacer mucho más que esto. Ahí, ¿qué sucedió entonces? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. ¿Qué son 200 denarios? Vamos a hacer un cálculo. Un denario era el equivalente, si no me engaño, un soldado romano, por su salario de cada día era un denario. Un trabajador recibía un denario en promedio, cada uno, ¿no es así? Vamos a calcular más abajo. Usted contrata a alguien para que haga un trabajo en su casa. ¿Cuánto pagaría el día de trabajo? 150 por lo menos. Yo iba a decir 100, pero creo que 150. 200 para arriba. Si fuese 100 reales por día, ¿sabe cuántos son 200 denarios? Si fuesen 100 serían 20.000 reales. Si fuese 200 serían 40.000 reales. Por eso Felipe se asustó. Jesús, no tenemos 40.000 reales. Aunque tuviese donde comprar. Íbamos a comprar lo suficiente para que cada uno solo tenga un pancito. No podemos atender, no tenemos la capacidad para atender la necesidad de los hombres. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús. El Señor, ahí uno de los discípulos que era Andrés, uno de sus discípulos llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, hermanos, dígale a Jesús, informe a Jesús, dígale a Jesús. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés informó a Jesús. No se limite por su mente. Informe a Jesús. Aunque parezca algo tonta informar a Jesús de estos 5 panes. ¿Qué va a suceder? Pero no importa. Infórmele a Jesús. Dígale a Jesús. Hermanos, si ustedes ya percibieron que entra una multitud de 5.000 hombres, en el otro texto dice de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Usted imagina cuántas personas habían allí? 5.000 hombres más mujeres y niños. ¿Será que nadie trajo? Nada. Ni en su bolsa o alforja. Yo no creo. ¿No es así? Yo creo que a veces yo salgo con Amir. Nosotros salimos para visitar a los hermanos. Amir siempre coloca en su bolso, en su mochila, una manzana, una banana, maní. Hermanos, yo dudo que en estos 5.000 hombres y tantas mujeres y niños no haya llevado a alguien algo para comer. Hermanos, solo que todo mundo es listo, no dice a nadie. En un momento de emergencia, yo por lo menos yo me arreglo aquí. Irmãos, sabe o que eu quero dizer para vocês? Él comería todo de Amir. Hermanos, ¿sabe lo que yo quiero decirles a ustedes? Aquí está un muchacho. Vaya a ver en griego, el original griego, ¿qué es este muchacho? Este muchacho es un niño pequeño. Es un niño. Un niño simple. Un niño es medio bobo. Él fue a decir que él sí tenía. Los adultos no dicen que tienen. El niño dice que tiene y lo presentó. Hermanos, tenemos que ser este niño. Miren aquí nuestros niños, están aquí adelante. El Señor está bendiciendo a nuestros adolescentes, que son simples. Son honestos, sinceros. ¿Es así o no? Ellos son simples. Cuando los discípulos de Jesús dijeron, ¿quién tiene ahí?
Todos dijeron, opa, yo tengo una manzana, una banana aquí en esta Siamir. Yo por lo menos me garantizo. Nadie dijo nada, pero estaba un niño, estaba un muchacho. Y a través de ese muchacho alimentó a la multitud. Hermanos, el Señor está usando a nuestros adolescentes para alimentar a las multitudes. Estos adolescentes están siendo usados por el Señor. No es que ellos son algo, sino que el Señor usa la sinceridad de ellos, la simplicidad de ellos y la obediencia de ellos. Y hoy el amor que ellos tienen por la palabra y el desespero que ellos tienen por la palabra. Hermanos, esto es que está siendo usado para alimentar a la multitud. Está cambiando el perfil de nuestras reuniones, está cambiando el perfil de nuestra vida de la iglesia, está transformando sus vidas y transformando la vida de sus familias, de sus padres, sus abuelos, influenciando a otros adultos. Eso no es verdad de esto. Hermanos, gracias a Dios por este niño, este joven, por estos 5 panes y 2 peces. Joven aquí en griego es paidarion, que quiere decir pequeño niño o jovencito. Miren los jovencitos aquí. Algunos un poco más crecidos ya están con la voz de gallo, de gallito, de pollito. Esto nos remite a aquella historia de la niña que informó al comandante sirio que había en Israel un profeta que puede sanarlo. Y Naamán fue a buscarlo y fue sanado. Toda la salvación vino por causa de una niña. Y esa niña tiene un significado de una niña insignificante. No tiene significancia ninguna. Ellos son despreciados. ¿Quién va a necesitar de ellos? Son niños. Las cosas que ellos hacen son muy infantiles. Hermanos, ustedes recuerdan que Deuteronomio 1. Oh, Señor Jesús, ¿tengo tiempo para leer esto? Deuteronomio 1. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 1. Cuando el pueblo de Israel, en vez de entrar y creer en el Señor y entrar en la buena tierra para poseerla, ellos quedaron murmurando diciendo, no, nosotros no vamos a entrar porque 10 de los 12 espías que fueron a espiar la tierra volvieron con noticias malas. La tierra es muy buena, pero los hombres son gigantes. Nosotros somos como langostas a sus ojos y las ciudades son fortificadas. Nunca vamos a conseguir conquistar esta tierra. Ellos desanimaron al pueblo, pero 2 de ellos, Josué y Caleb, no, vamos a subir. Ellos serán como pan para comer, no se preocupen. Si el Señor habló, el Señor va a darnos esta tierra. Solo que el pueblo murmuró. ¿Para qué? Con el Señor quedó airado, indignado. Yo prometí que dar la tierra. ¿Usted cree que no tengo capacidad de colocarlos a ustedes para poseer esta tierra? El Señor dijo en el capítulo 1 de Deuteronomio. ¿Dónde estoy? En el versículo 35. El Señor dijo así. Yo fui salvo. Yo quiero ser salvo. Salvo Caleb, hijo de Jefonet, y el que daré a la tierra que pisó y sus hijos porque han seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Entonces toda aquella generación vieja que murmuró que salió de Egipto no entrará en la buena tierra, con excepción de Josué y Caleb. Por eso, hermanos, nosotros de la vieja generación fuimos salvos por
el principio de Caleb y Josué. Miren el versículo siguiente. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Son estos niños que los adultos muchas veces desprecian. Creen que son muy infantiles, son muy niños. El Señor va a darles a ellos la buena tierra para que la posean. Por eso, hermanos, el Señor habló en Mateo 18. Si nosotros no nos convertimos, nos tornamos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, vamos a ser simples, aprender con nuestros niños. Ahí el versículo 40. Es muy severo, es una palabra muy fuerte. Pero vosotros, volveos, e id al desierto, camino al mar rojo. Volveos, es débil. Pero la King James actualizado dice así: en cuanto ustedes pueden dar la media vuelta y ustedes vuelvan por el mismo camino del mar al desierto, puede irse. Aquí ustedes no van a entrar. Hermanos, es muy serio esto. Vamos a ser un niño, ser simples. Vamos a volver a Juan 6. ¿Qué es esto para tanta gente? 5 panes. 5 es el número de la responsabilidad. Adolescentes, 5 es el número de responsabilidad. 5 está formado por 2 números. ¿Cuáles son? 4 más 1. Ustedes están viendo. Los 4 aquí, 4 dedos míos están agrupados y 1 está separado. ¿Por qué Dios creó así? Dios no podía haber puesto los 5 dedos juntos. Ahí no conseguía agarrar. Miren, ¿ustedes entienden? Porque Dios creó este pulgar para poder agarrar firme, tomar firme. ¿Es verdad o no? Esto es señal de responsabilidad. Jesús es un hombre. El número 4 representa al hombre y 1 es el Dios único. Jesús es tanto hombre como Dios. Hombre para poder hacer la obra de Dios en la tierra, y el hombre con Dios se puede llevar la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Estamos en lo correcto. Y hoy usted también tiene el 4 y el 1. Usted es hombre, pero usted tiene Dios dentro de usted. ¿Tiene o no? Use el 4 y el 1. Vamos a tomar la responsabilidad para hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio, hacer colportaje, cuidar de las personas, edificar la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Y 2 peces, 2 hermanos, siempre es un número de testimonio. Por ejemplo, capítulo 3 de Juan, versículo 31, dice así: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan de él, del que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, nadie recibe su testimonio. El número de testimonio, hermanos, es dar testimonio de lo que vio, testificar de lo que probó, experimentó. Entonces el número 2 aquí es para dar testimonio. Por eso que nuestro apóstol Juan, en Juan 19, 35, ¿qué dice él? Vamos a mirar rápidamente. Juan 19, 35. Y el que lo vio da testimonio. ¿Por qué? Porque él vio sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Hermanos, usted tiene que dar testimonio de aquello que usted vio, lo que está pasando por usted. Ustedes adolescentes, si la palabra profética transformó sus vidas,
vida, si el Señor está cambiando sus vidas, quitándole a ustedes de una vida caótica para una vida llena de esperanza, de crecimiento de vida, ustedes tienen que dar este testimonio. Ustedes tienen que dar testimonio y hablar a otras personas. Entonces, hermanos, el mismo Juan, en 1 Juan 1, 2, dice, la vida se manifestó y la hemos visto, y damos testimonio de ella y las anunciamos. La vida eterna, dar testimonio. Entonces, este es el significado del número 2. Es el mismo significado, hermanos, del ven y ve. ¿Entienden? Entonces usted inviten a otros adolescentes y digan, venga y vea. ¿Cómo es allá? No sé, venga y vea. No te puedo explicar, venga y vea. Hermanos, ahí usted está dando testimonio de algo que usted obtuvo beneficios. Y el pan es hecho de la vida vegetal, que es la vida engendradora. Jesús es el grano de trigo que cayó en la tierra. Juan capítulo 12, versículo 24. Todo esto está relacionado a la vida. Juan nos reveló esto. Juan 12, 24. En verdad, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces, el pan viene de la vida vegetal, y la vida vegetal representa una vida que engendra. Un grano engendra muchos frutos. Que engendra. Jesucristo es un grano de trigo que murió en la tierra y produjo estos muchos granos. Están aquí, miren. Ustedes son estos muchos granos que fueron producidos a través de un grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Y en 1 Corintios 10, 17. ¿Qué dice? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, y también de entre todos los cereales, la cebada de la tierra de Canaán, la cebada es el primer grano que madura y a ser cosechado. Por eso también representa la resurrección de Cristo para tornarse nuestro alimento. Yo estoy yendo un poco más rápido porque necesito terminar. Los peces son la vida animal que representa el aspecto de la redención, la vida redentora. La vida animal, hermanos, para que nosotros pueda tornarse nuestro alimento, necesita ser muerta. Entonces, derramar su sangre. El derramamiento de sangre representa la redención de Cristo, que derramó su sangre para nuestra redención. Entonces, los peces viven en el mar, representan el mundo corrompido por Satanás, así como Cristo se hizo carne y vivió en el mundo pecaminoso. Sin embargo, Cristo no es afectado por el mundo, así como los peces no son salados por el agua salada del mar. Usted come un pez del mar. Usted dice, esto es bacalao. El mar es salado, pero no sala el pez. Quien sala el bacalao es el hombre después. El mar no sala al pez, porque el pez no permite que el agua del mar lo sale, porque tiene vida. Mientras tenga vida no lo sala, pero cuando se muere el mar lo puede salar. Nosotros lo mismo. Nosotros estamos en el mundo, pero el mundo no nos afecta. ¡Aleluya! Vamos a seguir. Versículo 10. Vamos a continuar. ¿Cómo dice el versículo 10? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron como un número de 5,000. Esto puede ver en Mateos 14, 21, puede ver que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermanos, miren, Jesús entonces estableció un padrón también en el ministerio de servicios en la iglesia. Cuando Él mandó a sentarse, usted concibe primero
que aún mandó a agruparse en otro evangelio, dice, a agruparse para usted poder contarlos, para usted poder saber el número de personas y usted poder tener orden en la distribución. Usted ya pensó, sin orden en la distribución, la multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños, irían sobre quien estaba distribuyendo. Serían toda una confusión. Entonces Jesús nos dio una lección de orden, una lección de coordinación. Entonces, hermanos, en la iglesia necesitamos aprender a coordinar, necesitamos hacer las cosas en orden. Vamos a sentarnos, vamos a saber cuántas personas son y vamos a distribuirlas. Ahí no hay confusión en la distribución. Entonces, gracias al Señor por esto. Ahí el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, ¿cuántos querían? La manzana y la banana que usted trajo, Amir, usted comió y acabó. Pero aquí usted puede comer lo que quiera, cuanto quiera. Hermanos, el alimento físico, tenemos un límite para comer. Si no sube el colesterol, la glucosa. Nosotros aquí los adultos sabemos esto. Pero hermanos, el alimento espiritual puede comer lo que quiera, la cantidad que quiera. ¿Será que nuestros adolescentes están haciendo mucha inmersión? ¿Será que están comiendo la palabra, mucho la palabra? No hay mucho. En la comida espiritual nunca es mucho. Pueden comer lo que quieran. Oh Señor Jesús. En la casa de Dios. Salmos 36:8. Salmos 36:8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En la casa del Señor hay abundancia, coman en abundancia, sin miseria, sin racionar. Vamos a comer. ¿Y qué más? Vamos a continuar. Versículo 12. Y cuando ya estaban saciados, dijo Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierdan. Así lo hicieron. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos, de que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ellos comieron y se saciaron y sobraron aún 12 cestas llenas. Y más un ejemplo que Jesús dejó aquí, hermano. Él mandó a recoger lo que sobró. Hermanos, hay abundancia, hay abundancia en la casa de Dios, pero no hay desperdicio. No desperdiciamos nada. No desperdiciamos nada. Hay sobra, vamos a guardar. Vamos a recoger. Y recogieron, hermanos, recogieron 12 cestos llenos. ¿Qué es el número 12 ahora? 12. 12 es el número de la perfección. 12 es el número de la completud. Es un número completo en la eternidad. 7 es el número completo durante la dispensación de los tiempos. Pero 12 ya será en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, por ejemplo. En Apocalipsis 21:14, vamos a ver. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de esas puertas era una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La Nueva Jerusalén, hermanos, el número allí es todo 12. 12 representa el número de la completud, perfección. Llegó al final.
va a la eternidad, toda la eternidad, por toda la vida eterna. Entonces, hermanos, lo que nosotros comemos, el alimento que comemos, que quitamos del mar, sirvió de sustento para la vida física. Pero el alimento que nosotros comemos, que vino del Señor Jesús en el monte, este alimento va a llevarnos a la vida eterna. No sé si los hermanos entendieron la diferencia. Un alimento nos satisface ahora y volvemos a tener hambre, pero el otro alimento, hermanos, va a llevarnos a la vida eterna. Por eso, hermanos, claro que usted necesita del alimento físico para vivir, pero, hermanos, dé más atención para aquel alimento que va a llevarte a la vida eterna. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Ahí, versículo 14 y 15, vamos a terminar. 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, solo con las señales es que las personas reconocen que Jesús era el profeta. Hermanos, es triste. Los hombres fueron sanados, vieron varios enfermos siendo sanados, van detrás de Jesús por causa de la cura y vieron señales y dijeron: este verdaderamente es el profeta, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ahora, viendo, comieron del pan, se saciaron, gratuitamente nadie pagó nada, se saciaron y dijeron ahora: este verdaderamente es el profeta. Hermanos, de aquí en adelante, muchos creyeron en Jesús por las señales que él hacía. Muchos creyeron, pero hermanos, estos hombres no son confiables, porque ellos van detrás de alguien que satisface su necesidad presente. Son egoístas, son interesados. Hermanos, nosotros no somos interesados. No vamos detrás del Señor por causa de los beneficios que Él puede darnos. Hermanos, nosotros vamos detrás de Él por causa de la vida eterna, porque Él puede darnos el alimento que dura para la vida eterna. Vamos a ser vencedores para reinar con Él. Esto es lo que importa. La iglesia será edificada, la voluntad de Dios será hecha. Esto es lo que importa, el interés de Dios. ¿Amén o no? Porque muchos, voy a leer rápido en Juan 6, 60. Y al oírla muchos de sus discípulos dijeron: duro es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, aquí dice muchos abandonaron a Jesús. Hermanos, si abandonaron a Jesús, hermanos, pueden abandonar también el camino que estaban andando. Entonces usted también quiere abandonarlo. Ahí Jesús entonces le preguntó. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso también iros vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. Tú tienes las palabras de la vida eterna. Hermanos, estas palabras de la vida eterna son las que nos satisfacen. Es las que hacen la obra de Dios, que nos da dirección, que transforma nuestra vida. ¿Es así o no? Tenemos que ir detrás de esto, no detrás del pan que perece, no detrás de una sanidad. Hermanos, nosotros queremos ir detrás del Señor de la vida. Por eso, la multitud quería hacerlo rey. Usted ya pensó, usted vivir en una nación que tiene el rey, que produce pan de la nada. Hermanos, el IPBI de esa nación va al infinito. La población de esa nación no necesita trabajar más. ¡Qué bueno! Nosotros tenemos el presidente de la República, transforma todo en pan. No tenemos que trabajar más. No, Jesús no vino para hacer esto. Él entonces se retiró. Jesús no vino para ser este rey en la tierra.
Él quiere ser el Rey del reino de los cielos. Por eso, hermanos, vamos a ir detrás de lo que importa. Ir detrás del pan que dura para vida eterna. Amén. Jesús es el Señor.